Estoy furioso porque realmente no sé qué pasa. Después les cuento la anécdota. Hoy les vamos a dar la lista. Bueno, no hay tiempo para todos, pero de los presidentes más cobardes en el mundo, de los gobiernos más cobardes en el mundo. ¿Quiénes son los cobardes? Y también los hijos de, y no puedo decir la palabra, pero me molesta mucho. Y me molesta mucho porque se enarbolan, se jactan de defender los derechos humanos, se jactan de defender a los pueblos, se meten incluso a criticar a otros pueblos, o más bien a otros gobiernos, las atrocidades que hacen otros. Pero cuando hay que ser coherente, no lo son. Y esto además nos muestra que el imperio y las élites siguen gobernando. Nos muestra que esto es un show y que eso sí, tiene mucha gente, los presidentes populares, por ejemplo, de fanáticos con sus problemas internos, pero no se dan cuenta a nivel macro de lo que realmente sucede, a quién obedecen y qué es lo que pasa. Es que estoy furioso, de verdad estoy súper furioso. El tema de hoy es muy importante y resulta ser que para hablar de este tema estuvimos investigando y nos encontramos una lista de estos cobardes. Resulta ser que esta semana, por primera vez en la historia, la Organización de las Naciones Unidas acepta y aprueba conmemorar, celebrar a todos esos palestinos que fueron desplazados hace 75 años. De la noche a la mañana, imagínese usted, imagínate tú que me estás viendo, vives en tu casa y te sacan a patadas peor que una rata, y de la noche a la mañana ves cómo tu casa se convierte en otro país, en otro estado, y ya no es tuya. Y a partir de ahí empiezas a sufrir, y tu descendencia empieza a sufrir, y a partir de ahí todo cambia. Tomo aire porque de verdad me enfurece mucho esta doble moral a la hora de verdad de ser valiente y decir, tenemos que defender la vida humana, tenemos que defender no solo a nuestros pueblos, sino también nuestros principios. Pues no. Y entonces hay una votación en la ONU y hay unos que se echan para atrás cómodamente, a los que pues el calificativo de cobarde les queda poco. Y hay otros que definitivamente pues votan en contra de proteger a los palestinos, o de por lo menos manifestarse a favor de los derechos humanos, a favor del derecho de tener una familia, de vivir en paz, de tener bienestar, como todos los seres humanos merecemos. Soy Roberto de la Madrid y esto que siempre ha sido suyo, 10 años ya, gracias a usted y a pesar de la censura, detrás de la razón. Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, como siempre, pues porque de hecho nos acaban de censurar, han levantado la voz, nos quitan canales, nos quitan programas, ya teníamos millones de seguidores y nos volvemos a levantar desde cero, y ya la comunidad Detrás de la Razón pues ya va por más de los 100,000 de nueva cuenta, y de lo que se trata aquí es de que ustedes, la comunidad, en las discusiones, en los chats en vivo, cuando se contradicen, cuando se aplauden, cuando complementan el conocimiento, cuando completamente están en contra de lo que se dice, de eso se trata, porque justamente de esa discusión intelectual, de esa fricción intelectual, no personal, de eso pues se construye la conciencia, la reflexión y sobre todo la distancia y el respeto, porque pues todos los seres humanos tenemos siempre el derecho a vivir y a vivir en paz. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí viene la lista de la cual estoy furioso.
Rafael Araya me está escuchando y ahora voy contigo, pero recuerda en el 2014, cuando durante 50 días cubrimos la guerra de Israel contra la Franja de Gaza, o la guerra Israel-Franja de Gaza. 50 días de atrocidades tremendas, de una lluvia de misiles. Estaba entonces Hillary Clinton y Obama. Un día sí y el otro también, un servidor directo hacia ellos, exhortos directos hacia el presidente Obama, para pedirles que intervinieran y callaran al señor Netanyahu y lo detuvieran de estar aventando bombas. Bueno, el equipo de Detrás de la Razón, pero sobre todo yo y mi familia, me gané insultos, maldiciones y amenazas de que me iban a matar y de muerte, pero levanté la voz y no me callé. En esta semana, la Organización de Naciones Unidas, por primera vez en la historia, conmemora, le hace honor que hace 75 años, por lo menos 700,000 palestinos fueron sacados a patadas como ratas, les arrebataron sus casas, sus propiedades, los aventaron para otras tierras y vieron perder su dignidad, lo que ellos llamaban patria, bandera, lo que sea, sus raíces, y a partir de entonces empezó el drama, la tragedia y la muerte para ellos y para toda su descendencia, que son ahora millones. Me enfada demasiado, mucho, y estoy furioso, porque cuando yo estaba en la universidad, y si tú eres estudiante o fuiste estudiante, en muchas universidades del mundo se apoya la causa palestina porque esto es lo que más ha herido a la humanidad en la historia reciente y contemporánea, desde el siglo XX por lo menos, porque no se resuelve. Y todo aquel que tenga, pues, un poquito de alma, que tenga inteligencia, que le guste investigar, defiende esa causa palestina. No estoy hablando de los políticos o de los gobernantes palestinos incluso, porque hay unos que me caen muy mal, y porque los palestinos, pues, ya sabe, políticos palestinos o no, pues los políticos tienen sus trampas. Pero el pueblo palestino, los bebecitos, los niños, los abuelos, los ancianos, las mujeres, las madres de familia, los hombres trabajadores, que no son políticos, ellos han sufrido el abandono del mundo, han sufrido la dejadez, la estupidez y la cobardía del mundo. Y por eso estoy denunciando y por eso me siento furioso. Hay una lista que le vamos a poner ahí, porque para que en esta semana la Organización de Naciones Unidas, la ONU, celebrara, conmemorara, recordara, pidiera justicia para todos ellos, se hizo democráticamente una votación. Y en la investigación para hacer este programa, pues nos encontramos una lista donde los países votaron para saber si querían, en el seno de la ONU, recordar y darle honor a todos estos palestinos. ¿Y sabe quién votó en contra? Esos ya los conoce usted. Pero ¿sabe quién se abstuvo de manera cobarde? Creo que le toca incluso también a Rafael, a su presidente ahí en Argentina. Perdón por decirle cobarde al presidente, pero no me voy a meter con ellos. Me meto con lo que me corresponde como mexicano. El presidente López Obrador, de una forma cobarde, muy cobarde, porque él es el que autoriza a través de su canciller, el señor Ebrard, y a través de todos sus, como se dice aquí, achichincles, paleros o lo que sea, de llevar al seno de la ONU la votación de abstenerse de forma cobarde. Estoy furioso. Pero eso sí, se mete a criticar lo que está pasando en Perú, que me parece perfecto, porque aquí en Detrás de la Razón también lo criticamos. Usted sabe que al presidente Pedro Castillo lo metieron a la cárcel de una forma terriblemente violatoria de todos los derechos. Ni siquiera le quitaron la investidura presidencial en un juicio político y ni siquiera hay una sentencia del Poder Judicial
y está encarcelado el presidente Castillo, y sin ninguna votación del pueblo tienen una presidenta como Dina Boluarte. Me parece bien que López Obrador critique eso y no le quiera dar la presidencia pro tempore y que haya una dificultad entre Perú y México. Me parece perfecto, porque denuncia que hay mucha gente en Perú, el pueblo justamente, que eligió a Pedro Castillo, pues pisoteen todos esos derechos y no haya un proceso claro. Y aquí en Detrás de la Razón lo vamos a denunciar. Pero es Perú. Pero a la hora de votar en el seno de la ONU para proteger algo que nos ha lastimado a todos los seres humanos desde el siglo pasado, que es la causa palestina, el señor López Obrador, de una forma cobarde, se echa para atrás y se abstiene y dice, no, yo mejor no, no y no. Y me parece repugnante. ¿Quién votó en contra? Bueno, pues esos ya lo sabemos por lo menos, ¿no? Israel, Estados Unidos, ahí estamos viendo la votación. Me parece terrible que Brasil haya votado en contra, me parece terrible. Pero ¿quién votó a favor de los palestinos? Bueno, por supuesto que México, ¿no? China. Me parece también repugnante del presidente Putin que de manera también cobarde pues se haya abstenido. Pero como mexicano me da vergüenza. Me da vergüenza. Y eso también nos exhibe que prácticamente todo es lo mismo, es un show. Es un show en donde los pueblos son engañados, pero en las más altas esferas, ahí se decide todo. Y los demás, sean dictadores de derecha o de izquierda, libertarios, muchos lamentablemente no son valientes y obedecen. Perdón por esto. Rafael Araya Marri, un gran intelectual,